Bueno, muchachos, no necesito presentación para algunos. Me llamo Rodrigo Mercader, trabajo con esto de Salesforce hace 5 años, más o menos, y entré tan hace un año y desde que entré prácticamente estoy trabajando con Wave. Voy a pasar por una intro ahí medio breve en overview, después vamos a ir a ver un poco más de algunas cosas más particulares, terminología y conceptos básicos de Wave, dentro de Wave, y luego qué es lo que tiene que ver con el desarrollo dentro de con cosas de Wave. Está, ahí tenemos, se me trancó de nuevo, ahí va. Bueno, como muchos ya sabrán, se vive un momento, o sea, de tremendo exponencial de la cantidad y la generación de información, de datos por parte de usuarios, consumidores, en diferentes áreas de negocio, muchas fuentes diferentes que generan datos e información, diferentes formatos. Esto obviamente crece exponencialmente y hay un estimado de que, para que tengan una idea, de que el 90% de la información que hay disponible en el mundo fue creada en los últimos 12 meses. Así que imagínense cómo viene esto. Bueno, ¿qué tiene esto? Obviamente esos datos, esa información guarda, o sea, engloba adentro, tiene como oculta información muy importante, vital, que puede ser, o sea, descubierta mediante el uso de herramientas y software que tenga que ver con análisis, herramientas analíticas. A esa información valiosa que hay oculta dentro mismo de la masa gigantesca de información, en Wave se le dice insights, o sea, vamos a hablar de insights de acá en más. Y obviamente el uso de herramientas analíticas tiene un enorme retorno a la inversión porque permite descubrir esos insights que de otra forma no se verían. Un momento tiene que pasar. Por el otro que está grabando. Bueno, las herramientas, típicamente las herramientas legadas o tradicionales de BI y analíticas, o sea, no son para cualquiera, no están apuntadas al usuario medio generalmente, sino que requieren de, o sea, personal especializado, gente de IT, desarrolladores, analistas. Eso, la típica es, los usuarios solicitan ciertos reportes de información, tienen que ejecutarse esas herramientas y se le preparan informes y se le entrega, o sea, gráficas, fotos o algo de las cosas, y eso obviamente hay que pedírselo a esta gente. No es flexible porque ya todos sabemos cómo es esto el tema del desarrollo, que surgen cambios, se piden cosas nuevas, hay que desarrollar, hay errores, y obviamente los tiempos que lleva eso sabemos lo que son, no son los mismos tiempos y las urgencias que tienen los clientes o los usuarios. Entonces acá entra Wave como una solución cuando quiera pasarla la PPT. Bueno. No sé si me fui 2 o 3 más adelante con eso. Parece que me fui muy para adelante. Ahí está. Bueno, acá la idea es que, o sea, ahora se llama Einstein Analytics, yo le sigo diciendo Wave, pero es lo mismo, y funciona, o sea, es una plataforma separada, pero dentro de una org que funciona como, más que nada, como un motor de búsqueda, donde cualquiera de manera más o menos fácil puede encontrar, explorar y encontrar los insights por sí mismo. Puede entrar a los datos y explorarlos para arriba y para abajo y bichar en profundidad. La idea es que está muy optimizado y enfocado en que se pueda usar de dispositivos móviles, tablets y cosas. No es que tiene que ser un software de escritorio y accedes por un solo lado, sino que al estar ahí en un espacio aparte en la org está todo centralizado, entonces permite que sea consumido desde dispositivos móviles de una forma que está tremenda. Que me mata.
Muy bien, ahí más o menos alguna fotito de lo que son las interfaces de usuario, que son interfaces bastante simples, elegantes, muy lindas de usar, que están inspiradas por aplicaciones de consumo ya y tradicionales. Se puede construir dashboard y de ahí se puede bichar todo lo que hay adentro, todo lo que podés visualizar de la información en web. Hay, por ejemplo, una vista de cómo se ven cómo se pueden ver algunas cosas de de la aplicación que se instala para consumir Wave. Podés presentar directamente el celular, eso está notable porque queda re elegante cuando estás acá. Mirá cómo van las cosas, lo mostrás ahí en el celular, las gráficas o lo que sea, directo del teléfono. Y como que tenés respuestas ahí a la mano, a un clic de distancia, un tap de distancia. Supone que tiene que pasar a la próxima. Bueno. Muy bien, continuamos. Acá la idea obviamente es que los usuarios tengan como una interacción, una conversación con los datos y la información. La idea es distribuir, o sea, la información, agruparla y lógicamente en aplicaciones que luego pueden ser distribuidas y a los usuarios, o sea, darle acceso. Las cosas que se ven y que el usuario usa y interactúa pueden ser compartidas en Salesforce dentro de la org. Es un entorno seguro porque solo pueden entrar usuarios autenticados, o sea, vos definís qué usuarios entran y qué pueden ver, y por eso, o sea, siempre dentro del ámbito de la org. Acá nos vamos acercando un poco más a la parte ya de datos y cosas de web más concretas. La idea es que, claro, como está basada en la nube, también conecta, puede integrar esa información y datos que están, cualquier cosa que esté basada en la nube, cualquier tipo de datos, no tiene por qué ser algo estructurado de un formato específico. Y bien, acá muchachos ya vamos a ver ya un poco más de las cosas, de los componentes de Wave, terminología, conceptos. Primero que nada vemos los datasets. Los datasets es el lugar en donde vive la información dentro de Wave. Se lo define como un conjunto de colección de datos que están almacenados de forma desnormalizada, muy comprimida, optimizado para poder hacer exploraciones interactivas. Imagínenselo como filas y columnas, donde cada columna tiene un tipo de dato que pueden ser de tipo date, que admite día, mes, año, o también puede admitir horas, minutos, segundo. Después tenemos lo que es dimension, que las dimension viene a ser cualquier cosa que es cualitativa, es decir, categoría, nombre, o sea, string básicamente. Y las measures son números, ¿no? Con los números, o sea, son todo lo que necesitemos para hacer cuentas matemáticas contar o lo que sea, todo lo que sean números enteros, reales, lo que sea, es una measure. Y bueno, en los datasets se puede aplicar seguridad a nivel de filas. Esto no voy a entrar mucho en detalle, pero dejo al final ahí un link donde se puede ver bien en detalle cómo hacer para hacer predicados para poder restringir el acceso a ciertas filas. Obviamente los datasets se cargan, o sea, con datos que provienen de alguna fuente, ¿no? Acá un poco las fuentes posibles que hoy en día se admiten para cargar datos a los datasets dentro de Wave. Primero que nada, y más importantes, pueden provenir de objetos de la org,
objetos custom y objetos estándar. No precisamente un dataset mapea con un objeto, con filas de un objeto custom estándar, sino que se pueden componer varios de esos objetos con joins y muchas cosas que después voy a comentar para lograr generar un dataset de la información que sea necesaria, que tenga significado para lo que se quiera hacer en Wave. También puedes subir CSV de cualquier lado, obviamente. Los CSV se pueden subir a través de la interfaz de Wave o se pueden subir vía Apex o vía REST, usando la API REST de Wave. Y también se puede conectar con Heroku para Postgre, hay conectores para Marketing Cloud y Amazon Web Services. Ahora vamos a ver otro concepto que son los lens, que es los lens es la forma de empezar a ver y explorar, o sea, los datasets. Es una vista particular de los datasets donde se hace análisis exploratorio y se visualizan de forma interactiva, y este cuadrito ilustra más o menos el proceso típico, que es para ver el dataset, luego empezás a explorar, que es ves el formato de los datos, o sea, límites, o sea, cuánta cantidad hay, las columnas, todos los datos que tiene, o sea, los campos y todo eso. Y también ver de qué forma podés desplegarlos, o sea, con eso, no es solo de repente verlo como tabla, sino que también podés obtener gráficas y cosas de dona y muchas formas de plotearlo diferente. Y después empezamos a hacer la parte de refinar, que ya ahí empezás a filtrar lo que no querés y empezás a agrupar también los datos para obtener más directamente lo que necesitas, la visualización. Puedes salvar el trabajo, puedes salvar y compartirlo con otros. Bien, ahí más o menos cómo se vería un lens una vez que entras al dataset. Después voy a mostrar un poco más en una demo, pero ven, ahí está agrupado, ahí se puede agrupar, también se puede filtrar pero no aparece acá. Está agrupado por producto, una gráfica de barras horizontal donde la unidad de medida es la suma de cierto monto, algo de eso. Y puedes cambiar el tipo de visualización, también poner otra barra vertical, por ejemplo. Ahora vamos a bichar un poco cómo se trabaja con un lens. Si tenés habilitado Analytics, venís desde ahí, le das acá y te lleva a Wave, que es afuera, o sea, dentro del labor, pero aparte. Bueno, ahí te encontrás con las posibles aplicaciones que ya están fabricadas o que se hicieron. Están todos los dashboards, los lenses, los datasets. También se puede ver dentro de la app, se puede entrar a lo que corresponde dentro de la app. Acá, por ejemplo, voy a entrar a esta de prueba y acá tengo los datasets. Y ahí empieza, abriendo el dataset, empieza un lens, que es una exploración. Lo primero que te presenta es la única medida, que es la cantidad de filas que tiene el dataset, y luego uno puede venir y empezar a bichar, a explorar. Vieron que esto no requiere casi de tener conocimiento de IT ni nada, es usuario por ahora. Entonces ahí yo acá puedo hasta buscar por el nombre del campo, si ya más o menos lo conozco, tengo los tipos fecha, las dimensions, y es por lo único que yo puedo agrupar, por dimensions y dates. No tiene sentido agrupar por algo que sea número. Entonces, por ejemplo, quiero agrupar por este campo y tengo esta visualización de barra horizontal, y para cada tipo de segment me muestra la cantidad de filas que hay. Pero yo acá puedo cambiar y puedo hacer una agregación, y esto, como son todos números, solo me presenta los que son números.
ejemplo. Ahí es por cada segmento la cantidad de CRM licenses. Y acá puedo filtrar por valores de las measure, puedo filtrar por fecha, puedo filtrar por... También quiero ver solo estos, marco estos dos y ya está. Acá puedo ver los fields del dataset. Esta interfaz cambió ayer, muchachos. Así que está. Pueden ver todos los fields que tiene. Podemos cambiarla. Puedes interactuar y apagás una cosa, prendes otra. Puedes volver. Guardar la configuración del lens. ¿Cómo? Guardar la configuración del lens para repetirla, eso sí. Sí, la podés cortar acá, la podés sharear y la podés salvar acá. El lens queda salvado dentro de tu espacio, de tu aplicación privada, dentro de la aplicación en la que estás, y lo puedes volver a abrir tal cual estaba ahí. Volvemos a la presentación. Ahora voy a hablar de los dashboards. Los dashboards son un grupo, o sea, son un conjunto de widgets que colaboran entre sí para contar una historia, para mostrar lo que en verdad quiere mostrar desde diferentes ángulos. Que tiene, bueno, esto que proveen, o sea, de un foco para la audiencia a la que está apuntado. No es lo mismo que vos le dejes todos los datasets sueltos ahí, que el usuario entre y no entienda nada, empieza a perderse, explorar, no encuentre, que ya darle armado un dashboard donde ya están armadas las cosas con lo que en verdad quiere ver o necesita ver para su negocio. Son comúnmente usados los dashboards, obviamente, para mostrar indicadores. Acá se les llama Key Performance Indicators, para mostrar gráficas, tablas, o tener filtros también para poder jugar con información y incluso imágenes. Entonces esto le permite al usuario que pueda por sus propios medios entrar y jugar con el dashboard y empezar a explorar por su propia cuenta. Y lo bueno de esto está que los dashboards están almacenados dentro de Wave, se los almacena en formato JSON, que tiene todo una referencia. Después vamos a ir a eso un poquito. Este es un ejemplo ahí medio rápido de un dashboard. Ven que acá pueden tener filtros, acá hay indicadores de performance, acá hay gráficas y acá hay tablas. Vamos a ir ahora, he dicho mostrarles un par de dashboards, por ejemplo, tengo acá. Entonces, ahí puedo filtrar y las cosas van cambiando solas. Muy bien. Bueno, ahí casi no hay nada. Como les mostraba, apretás Command E y tenés todo el JSON del dashboard. Lo salvás y cambia todo. Voy a mostrar un poco más también cómo hacerlo porque hay un designer. Bueno, ahora la parte capaz más interesante es qué es lo que hay para hacer de desarrollo dentro de esto. Como les comentaba recién, tenemos el designer de dashboards y todo el tema JSON de los dashboards. Tenemos a SQL, que es, ya lo vamos a ver, es el lenguaje que hay detrás de esto. Los bindings, que sirven para conectar componentes en los dashboards. Se puede usar la REST API, en eso no voy a entrar, pero voy a dejar un link al final donde está básicamente todas estas cosas que les fui mostrando, lenses, dataset, dashboard, todo es accesible programáticamente. Se pueden
obtener de ahí, o se pueden hacer operaciones CRUD sobre todos estos objetos. Y por último, lo que son los data flows. Quiero mostrar ahora lo que es el designer. Por ejemplo, quiero crear un nuevo dashboard. Voy al dashboard designer. Y ahí lo tengo en blanco. Siempre puedo ir a la vista JSON. Ven que es bastante mínimo al principio. Y puedo entrar a agregar cosas acá para adentro. Y ahí elijo un dataset. Y es como que es lo mismo. Armo un lens y eso va. Y luego queda dentro del dashboard. Ahí puedo ver cómo evolucionó. Para esto hay una referencia completa de todo el formato JSON, todo lo que se puede hacer. Pero la idea acá generalmente es que uno hace visual y manualmente lo más posible esto y después va y edita lo que en verdad necesita entrar al JSON. Te podés salvar el JSON para versionarlo, lo que sea. Tendría que ser el código fuente de las cosas acá en Wave. Seguimos. Bueno, ahora llegamos a SACL, que es Salesforce Analytics Query Language. Es el lenguaje de Salesforce que hay, que es el que gobierna todo lo que pasa en background en los lenses y en los dashboards. Es decir, es lo que se usa para obtener los datos de los datasets y para las visualizaciones que ya hemos visto. Los desarrolladores podemos escribir directamente SACL, mandarlo a través de la REST API accediendo a alguno de los recursos, mandando una consulta SACL y obtener datos de ahí, respuesta, resultado. Y también SACL se usa, se embebe dentro del JSON de los dashboards. Es ahí el lugar donde se define cómo se llenan o cómo se arman ciertos los widgets, y muchas veces es necesario escribir SACL para cosas más complejas, cálculos y cosas. Entonces se puede usar dentro del JSON embebido el SACL para poder alimentar a los widgets lo que necesiten mostrar. Es importante notar que no es como SOQL o como SQL, esto es más que nada un conjunto de sentencias que su objetivo es producir un dataset resultante. Es decir, pueden tomar de un dataset o de varios, combinarlos, hacer operaciones, más que nada como un script, es donde al final el resultado final siempre es un dataset, filas y columnas, M por N, incluso te puede dar una sola celda del resultado si querés llegar a un numerito, pero siempre la idea es tomar datasets que ya están en web como input de entrada, o sea, string de entrada, procesarlos y terminar devolviendo un dataset. Les voy a mostrar un poquito, apenitas nomás, de SACL. Vamos al lens que ya teníamos por acá. Una cosa es la visualización, pero el SACL lo puedes ver siempre que estás ejecutando un lens o armándolo. Está habiendo de fondo una consulta de estas. O sea, ven cómo empieza, carga el dataset con instrucción load, después empieza a filtrar, agrupar y después proyecta, que es de lo que tenés ahí, dame tales columnas, ordename, y eso es el resultado. ¿Ven? Esto se corresponde con esto y esta es la measure que corresponde. Y uno puede editar acá, hacer run y obtiene lo que quiere. Esto puede servir para agarrar todo este SACL generado
y pegarlo dentro del JSON luego del dataset, del dashboard, perdón. Ejemplo, acá tengo este dashboard y el SQL viene a parar así, acá adentro. Obviamente esta no es la mejor forma, pero obtenés esto, lo editás y después lo volvés a poner así acá. Y hay herramientas que es fácil, que se pueden instalar con packages and manage, que sirven también para hacer más fácil la vida del desarrollador en estas cosas. Otra parte importante de lo que es desarrollar con Wave, sumamente importante, son los bindings, que es el mecanismo que permite que entre los widgets haya comunicación e interacción. Como ya estuvieron viendo, si se dieron cuenta, uno puede filtrar, puede tocar una cosa en un widget y el otro se refresca y los cambios se propagan de uno a otro. Es decir, bindings es el mecanismo que sirve para eso, que generalmente responden ante acciones del usuario, o sea, cosas que selecciona el usuario o cosas que pasan en un widget. Lo que está devolviendo, lo que se está mostrando puede servir como entrada para otros y otros widgets pueden hacer cosas con esos resultados. Para esto hay un PDF entero, una referencia completa donde se puede ver todo lo que se puede hacer con los bindings. Generalmente es como un lenguaje donde hay funciones adentro y sintaxis que hay que seguir para poder decir, terminan siendo impactados en el JSON también del designer, del dashboard. Terminan quedando como parte del JSON y luego son como compilados y cuando ejecutan están obviamente como es un binding, está ligado a lo que pasa en otro lado. Entonces es la forma de dinámicamente conectar las cosas dentro de un dashboard. Y vamos acercándonos más al final. Lo otro de desarrollo que hay que hacer son los data flows. ¿Qué son los data flows? Los data flows son el proceso, el mecanismo que se usa para extraer de la org, de los objetos custom y estándar, los datos. Es decir, en un data flow se define de qué objetos que tenés en la org y qué campos vas a sacar, o sea, extraes para cargar adentro de datasets de Wave. Y todo lo que pasa entre medio, el dataflow puede definir también transformaciones que hay con esas extracciones. Es el proceso de ETL, extract, transform y load. Y finalmente registran o cargan los datos a los datasets de todo lo que se extrajo y se procesa intermediamente. Se pueden usar también para hacer joins entre cosas, calcular campos en base a campos ya existentes y finalmente, como decía, dejar los datasets salvados con datos actualizados. Los dataflows se pueden schedulear, se pueden ejecutar semanalmente, diariamente o a mano para que vuelva a correr si vuelva a Wave tener los datos frescos de nuevo, porque los datos hay que cargarlos en Wave y quedan ahí, no están conectados automáticamente con Salesforce, sino que hay que volverlos a refrescar. Para acceder a eso, a los dataflow, uno tiene un área dentro de Wave, una de las opciones, la funcionalidad que se llama el Data Manager, que puede ir y ver el estado de ejecución de los dataflow, de los trabajos que va ejecutando como un proceso batch, y puede entrar a la vista de dataflows, donde ahí puede ver el dataflow como JSON, porque también está almacenado como JSON, todo definido ahí adentro. Son un conjunto de nodos que están conectados entre sí, o sea, nodos iniciales que van alimentando otros nodos para llegar al final, que son los nodos que definen cómo se registra cada dataset. Uno puede ver ese JSON o puede editar en forma gráfica y visual también los nodos y ir agregando nuevas transformaciones y nuevas cosas que precise para el dataflow, y así uno se define qué saca y cómo y qué quiere hacer y cómo quiere ir a parar a Wave, todas las cosas.
Y acá por último está Salesforce ya provee dentro de Wave algunas aplicaciones prefabricadas que tienen mucho que ver, o sea, son varios datasets, dashboards y cosas que ya son más apuntadas al área de negocio. O sea, por ejemplo, en Sales Cloud tenés la Sales Analytics, la aplicación Sales Analytics que tiene todo un conjunto de dashboards y cosas bien para el trabajo y resolverle la vida de los que están en Sales. Lo mismo para Service Cloud, Field Service, Event Monitoring, B2B, etc. Rápidamente ahí voy a mostrar esto, la Sales Analytics. Y acá un dashboard de leaderboard, ahí son los usuarios, también tienen su fotito. Acá están los filtros, puedo ir por rol, va cambiando. Puedo seleccionar el usuario y que solo me muestre lo que tiene que ver con ese usuario. O sea, todo así mágico. Y bien, vamos llegando al final. Acá les dejo una serie de recursos y referencia para ver más en profundidad, la help, la REST API, toda la referencia. Acá la guía del Developer Guide. Esto también contiene a lo de REST, pero lo quise poner acá apartado porque es importante. La parte de seguridad que mencioné un poco por arriba al principio. Y al final esto, no entré hoy en detalle, pero lo menciono medio por arriba. Einstein Discovery es una tool que está tremenda, que agregaron este año, que sirve para, o sea, analiza miles y miles y capaz millones de filas de datasets diferentes, y usando algoritmos y mecanismos de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, él encuentra por vos los insights. O sea, te hace las gráficas, te hace un video y te cuenta la historia que tienen tus datos para contar. Entonces, eso es lo que se está apuntando ahora, lo que se está haciendo, lo que se está dando bastante. Yo cuando fui en febrero estaban a full con eso. ¿Es el que usa el mega servidor este de IBM? ¿Eso? No estoy tan enterado. Hemos terminado.